Hola a todos, estamos aquí con nuestra amiga que se llama Diana Sheinbaum y ella es parte del equipo de Documenta y nos va a explicar un poco de cuál es la labor que llevan a cabo aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ahorita nos va a explicar un poco más sobre la experiencia que han tenido desde la labor de Documenta. Quisiera que nos explicaras un poco qué es lo que hace Documenta. Documenta es una organización de la sociedad civil que tiene un programa sobre discapacidad y justicia. En este programa hacemos investigación, hacemos litigio y también hacemos incidencia para tener políticas públicas más adecuadas. Ok, en su trabajo cotidiano, ¿han visto temas de acceso a la información? ¿Qué han visto al respecto de esto? Nosotros hemos hecho varias investigaciones sobre la situación de las personas con discapacidad, específicamente discapacidad intelectual y psicosocial, en el sistema de justicia. Y como parte de estas investigaciones realizamos numerosos accesos a la información pública. La información pública es parte de nuestras fuentes para poder llevar a cabo estas investigaciones y entender la realidad de las personas con discapacidad en el sistema de justicia. ¿Podrías explicarnos cómo es este acceso a la información pública? ¿Cómo realizan el trabajo de Documenta para lograr acceso a la información pública? Nosotros utilizamos los sistemas, los portales que existen de InfoDF, ¿no? O a nivel nacional. Y lo que hacemos es entrar al portal y hacer las preguntas pertinentes para nuestra investigación. Interesante, lo más importante. ¿Cuál han visto que es el tema que más recurrente que se solicita información? ¿Cuál es el tema que más se trabaja en cuanto a solicitar información? Desde Documenta, el tema que más trabajamos es el sistema penitenciario, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de personas con discapacidad que están en las cárceles, y todo lo que tiene que ver con el tránsito de las personas con discapacidad por todo el sistema de justicia. Hacemos una serie de preguntas con respecto a, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad intelectual está en la cárcel? ¿Qué tipo de atención recibe? ¿Se le medica o no se le medica? ¿Cuánto tiempo dura su sentencia? Todos los aspectos que tienen que ver con la experiencia de esa persona con discapacidad en prisión. ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual hay en prisión? ¿En qué prisiones están? Es el tipo de preguntas que a Documenta le interesan. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa con este sistema penitenciario? ¿Podrías explicarnos en qué consiste? ¿Qué pasa con estas personas que están dentro del sistema penitenciario? ¿Hay personas sordas, me imagino, también? Sí hay personas sordas. Nosotros trabajamos específicamente con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, y en ese tema nos hemos enfocado, pero nos hemos dado cuenta, ya ha llegado a nuestra atención, que hay personas sordas también en prisión cumpliendo una sentencia, y otra situación también muy grave, que cuando una persona sorda, por ejemplo, es testigo
de un delito o es víctima de un delito, enfrenta múltiples barreras para tener acceso a la justicia. Dentro del sistema penitenciario, ¿se cuenta con intérpretes para este trabajo? Según lo que... ¿O para la parte judicial, para la parte de los juzgados? En la parte de los juzgados hay intérpretes. No hay muchos y no muy profesionalizados, ¿no? El sistema de justicia es un sistema con un lenguaje muy complicado, ¿no? Muy pericial. Y en ese sentido es difícil tener intérpretes que conozcan a profundidad cómo interpretar ese lenguaje tan judicial. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Me doy a entender? Sí, es un problema bien grande, ¿no? Y es una preocupación enorme. Si dentro del sistema judicial, el sistema penitenciario, es necesario contar con intérpretes profesionales certificados, porque sí, efectivamente, algunas personas sordas, debido a las carencias de los intérpretes, pueden terminar en una cárcel, ¿no? Incluso toda esta parte legal, creo que los sordos tendríamos que pedir nuestro derecho a contar con intérpretes certificados, con las competencias para evitar estos errores, ¿no? Estas posibles situaciones en las que se pueden encontrar encarcelados intérpretes, ¿no? Sí. Si es necesario contar con intérpretes profesionales, y es un derecho de las personas sordas. Claro, ha habido un esfuerzo hace poco, hubo un esfuerzo con parte del Tribunal Superior de Justicia, me parece, con el Tribunal Electoral y con la Suprema Corte, con una escuela de intérpretes también, de tratar de profesionalizar a ciertos intérpretes en lo que tiene que ver con sistema judicial. Documenta estuvo involucrada en ese taller que se dio para intérpretes, pero la idea es poder ampliar esos esfuerzos y realmente contar con intérpretes profesionalizados que permitan el acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Sí, la verdad es bien necesario contar con intérpretes calificados, profesionales, con experiencia, que puedan participar en este sistema legal, que tengan los conocimientos y conozcan los conceptos de todo el sistema penitenciario. Sí, creo que necesitamos informar más al respecto de esto. ¿Podrías explicarnos cómo alguna experiencia que no haya sido exitosa sobre este acceso a la información, o alguna experiencia en la que no se le haya faltado el respeto o se le haya quitado los derechos a alguna persona con discapacidad? O sea, algo de este tipo. Bueno, creo que nosotros, por ejemplo, hemos llevado un caso de una persona con discapacidad que está en prisión y no ha tenido acceso a su propio expediente clínico. Esa es información que para él debería estar accesible, y hemos tenido que llevar un litigio para que él pueda tener ese acceso a una información que, si bien no es pública en este caso, sin duda le pertenece, porque es información sobre su expediente clínico. Entonces hemos encontrado muchas barreras para que las personas con discapacidad que están ya en prisión tengan acceso a la información sobre les llama sobre sus causas penales, es decir, el tipo de delito que cometieron, por qué están ahí, el número de su expediente. Hay muchas dificultades para que estas personas accedan a esa información. Qué difícil y qué interesante y qué importante. Otra pregunta. ¿Hay alguna experiencia positiva en este caso en el que hayan logrado cambios en el respecto al acceso a la información? ¿Podrías contarnos algo al respecto? Sí, también como parte de nuestros litigios, cuando representamos a personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, pedimos que todas las notificaciones que hace el juzgado las haga en formato de lectura fácil, en un formato accesible. Y hemos tenido ciertas experiencias de éxito en algunos de estos casos en que las sentencias o las notificaciones se han formulado en lectura sencilla o en un formato accesible. Creo que eso es muy valioso y debería de ampliarse. Definitivamente hay un campo de trabajo ahí importante.
No sé si sepas que, por ejemplo, en el tema de los sordos, hay también lectura fácil para que puedan acceder, o las sentencias en videos o en lengua de señas para que los sordos puedan acceder. ¿Sabes algo de esto? ¿Han hecho algo de esto? Nosotros institucionalmente no, pero lo que sí estamos buscando es promover que en el sistema de justicia existan los apoyos y los ajustes al procedimiento para todas las personas con discapacidad. En el caso de las personas sordas, me imagino que serían esos, y existen muchos otros para otros tipos de discapacidad, ¿no? Desde accesibilidad física, accesibilidad en las comunicaciones. Hay distintas herramientas que se deberían de estar empleando en el sistema de justicia. Creo que es su obligación hacerlo y han fallado en ese sentido. Claro. Creo que todas las personas con discapacidad tenemos nuestros derechos, eso es evidente. Otra pregunta. Yo sé que darle este seguimiento al trabajo no es fácil, ¿no? Y que quizás de repente te encuentras con muchos limitantes. ¿Cuáles son estos limitantes para darle seguimiento? Al trabajo de... ¿qué? No... Los procedimientos dentro del sistema penitenciario, no sé, por ejemplo, los intérpretes o cómo va este proceso para ganar el juicio, no sé, estos limitantes que se presentan. Creo que una de las principales limitantes son los estereotipos y prejuicios que tienen los operadores del sistema de justicia con respecto a las personas con discapacidad. Se sigue el sistema afincado en la idea de que es una enfermedad y que las personas con discapacidad, por lo menos las que cometieron un delito, deberían de estar encerradas, ¿no? Entonces es muy difícil poder cambiar esa visión sobre la discapacidad en los mismos operadores, pero es un trabajo muy necesario, ¿no? Explicarle al juez, por ejemplo, que una persona con discapacidad intelectual tiene un problema a veces en la forma en que se comunica, pero no quiere decir que no es capaz de comunicarse, solo que necesita los apoyos para poder hacerlo y los ajustes para poder hacerlo. Es decir, hay que cambiar de la idea de que es incapaz a la idea de que es capaz, pero necesita apoyos y ajustes. Y romper con esos estigmas y con esos estereotipos sobre la incapacidad es difícil y es algo con lo que nos encontramos frecuentemente. Sí, también pasa mucho con las personas sordas, ¿no? De repente no nos podemos comunicar y pues lo solventamos con un intérprete hábiles, ¿no? Gracias. ¿Podrías darnos alguna sugerencia a la comunidad de personas con discapacidad, a las personas sordas, para poder desde las asociaciones civiles acceder a la información? Sí, yo creo que hay que exigir a las autoridades, ¿no? Creo que el derecho está ahí, el derecho a la información, el derecho de acceso a la justicia, y lo que hay que hacer es seguir exigiendo que los portales del gobierno, que los sistemas de información pública, que los documentos o notificaciones en caso de acceso a la justicia, que todo eso se haga de cierta manera en que las personas sordas puedan tener acceso y puedan exigir y ejercer sus derechos. Entonces creo que la lucha definitivamente empieza desde las organizaciones civiles, desde el empoderamiento y desde la exigencia, ¿no? Yo creo que ustedes y todas las organizaciones civiles que trabajamos en el tema de las personas con discapacidad debemos de hacer esas solicitudes y pedir que sea en un formato en el cual podamos comprenderlo, ¿no? Sí, todas las asociaciones deberíamos primero conocer cuáles son nuestros derechos que están sustentados en las leyes que nos protegen, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, aquí en México
tenemos información sobre las personas con discapacidad dentro de los centros penitenciarios. ¿Hay alguna información al respecto? Sí hay información al respecto. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, información, les digo, sobre el caso de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, porque ese es el tema en el que estamos trabajando, y nos hemos dado cuenta que la información que existe está lejos de la realidad. Por ejemplo, en México se dice que hay alrededor de un 1.5% de personas con discapacidad psicosocial e intelectual en prisión, y cuando uno compara esas cifras con otros países, con Argentina, con España, con Inglaterra, por ejemplo, en la mayoría de esos países están, por ejemplo, en el 10%. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que no existen tampoco los mecanismos ni herramientas para la identificación de la discapacidad dentro del sistema penitenciario. ¿Hay información sobre en lengua de señas para las personas sordas, no sé, como asesorías o estos apoyos psicológicos? No que yo sepa, la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a una persona sorda que eventualmente necesita este tema? ¿Cómo lo podríamos asesorar para esto? Yo creo que sin duda el sistema penitenciario, ¿no? Y el Estado tendría que proveer de esos servicios, ¿no? Y allegarse de los apoyos que son necesarios. Eso por un lado. Y por otro lado, también me imagino que las mismas asociaciones de personas sordas o de personas o organizaciones que trabajan con personas sordas deberían de profesionalizarse y empezar a exigir que exista eso, ¿no? Cambiar el enfoque a veces de asistencia a un enfoque de exigencia de derechos humanos. Sí, la verdad es que a las personas sordas antes también, como a las personas con discapacidad, se nos creía que teníamos una enfermedad, ¿no? Que teníamos un padecimiento clínico. Y después ya ha cambiado un poco el enfoque social, en el que se nos da acceso incluso a la información por medio de intérpretes y a los derechos de nuestras leyes. Sí, creo que hace falta intérpretes profesionales, capacitados y con las habilidades. Y creo que también hace falta apoyo a las personas sordas que de repente se encuentran en estos temas de encarcelamiento y que no saben qué es lo que está sucediendo. ¿Podrías darnos una sugerencia sobre a la comunidad? Hace falta también asesoría a la comunidad sorda para el acceso a la información. Y también en todo este tema del sistema penitenciario, el sistema judicial, ¿tienes tú alguna sugerencia al respecto? Pues yo creo que es muy importante empezar a trabajar sobre esos temas, ¿no? A Documenta, por ejemplo, le gustaría poder ampliar el espectro de su atención y poder empezar a trabajar sobre otro tipo de discapacidades, ¿no? Y creo que las organizaciones, los individuos de la sociedad civil trabajando con personas sordas deberían también de involucrarse en temas de acceso a la justicia, porque sin duda ahí hay un déficit muy grande y sobre todo un estado de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Entonces creo que hay que pensar creativamente en cómo podemos franquear esa brecha en el acceso a la justicia. Y qué mejor que las personas sordas, ¿no? Para poder pensar en esas soluciones creativas, ¿no? Que permitan hacer el sistema de justicia un sistema accesible para todos. Muchas gracias por tu información. Gracias por abrirnos las puertas para la entrevista. Y la verdad es que esto es una información bien valiosa, bien importante, para que todos tengamos noción de qué pasa con nuestros derechos, ¿no? Qué pasa con el trabajo de Documenta. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Un gusto.